Déjame compartir contigo algo que solo se aprende después de muchos años observando la conducta humana con atención real, sin romanticismos ni excusas. Existe un patrón silencioso, casi invisible, que destruye la vejez de miles de personas. No lo hace de golpe, no llega como una tragedia repentina. Se infiltra lentamente, día tras día, a través de pequeñas concesiones, silencios incómodos y perdones malentendidos. Y cuando finalmente se manifiesta, ya es demasiado tarde para corregirlo. He visto personas inteligentes, capaces, con historias de vida admirables, terminar sus últimos años emocionalmente quebradas, no por mala suerte, no por falta de recursos, sino porque pasaron décadas tolerando lo que nunca debieron tolerar. Personas que confundieron paciencia con sumisión, amor con sacrificio extremo, bondad con autoabandono. Personas que creyeron que aguantar era una virtud y que poner límites era egoísmo. Y pagaron un precio altísimo. Recuerdo a un hombre que conocí hace años, ya en sus 70. Desde afuera parecía haberlo tenido todo: familia, estabilidad económica, respeto social. Pero cuando hablabas con él con un poco más de profundidad, descubrías una tristeza difícil de describir. Había pasado su vida entera sosteniendo a otros, cediendo siempre, justificando humillaciones, calando para no incomodar. Cuando su cuerpo empezó a fallar y dejó de ser útil, fue desplazado con una frialdad casi quirúrgica. No por desconocidos, sino por aquellos a quienes había entregado su vida. Lo más inquietante no fue su situación, sino su discurso. Seguía defendiendo a quienes lo ignoraban, seguía explicando por qué no podían visitarlo, porque no tenían tiempo, porque no era culpa de nadie. Incluso en la soledad más profunda, seguía protegiendo a quienes nunca lo protegieron a él. Y aquí está la verdad que muchos no quieren escuchar. Nadie llega a una vejez humillante de la nada. Esa vejez se construye durante décadas. Se construye cada vez que perdonas una falta de respeto para evitar problemas, cada vez que aceptas una burla para no quedar como exagerado, cada vez que minimizas tu dolor porque otros tienen problemas más grandes, cada vez que te convences de que aguantar es amar. Hay actitudes que cuando se perdonan de forma repetida no sanan relaciones, las deforman. No construyen amor, construyen jerarquías. Envían un mensaje silencioso pero poderosísimo: mi dignidad es negociable. Y cuando alguien aprende eso de ti, no lo olvida, lo incorpora, lo usa, lo transmite. La vejez es implacable con este tipo de errores acumulados, porque cuando eres joven todavía tienes margen de maniobra. Puedes irte, empezar de nuevo, reconstruir. Pero cuando envejeces, cuando tu energía disminuye y tu vulnerabilidad aumenta, los patrones que permitiste se vuelven definitivos. Ya no eres quien decide, eres quien se adapta. Por eso es vital hablar de ciertas actitudes que amas deberían ser normalizadas. No por rencor, no por dureza emocional, sino por supervivencia psicológica. Porque hay una diferencia enorme entre perdonar desde la conciencia y perdonar desde el miedo a perder vínculos. La primera actitud que destruye silenciosamente la dignidad es el desprecio disfrazado de humor. Esa burla constante que siempre viene envuelta en risas y se justifica con frases como es solo una broma o no sabes tomar nada con humor. Este tipo de comportamiento es especialmente peligroso porque socialmente está aceptado. Se aplaude, se normaliza, y quien se queja es visto como débil o problemático. Pero observa con atención. Cuando alguien necesita ridiculizarte para sentirse superior, no está haciendo humor, está ejerciendo poder. El humor sano crea conexión. El sarcasmo venenoso crea jerarquías. Y casi siempre ocurre en público, porque la humillación necesita testigos para cumplir su función. He visto personas pasar décadas riéndose de comentarios que las destrozaban por dentro. Aprendieron a sonreír mientras se sentían pequeñas. Aprendieron a anticipar la burla y a minimizarse antes de que otros lo hicieran. Y lo más trágico es que con el tiempo ese trato se intensifica, porque quien nunca encuentra resistencia avanza. Cuando alguien te ha humillado durante años y tú lo has permitido, no esperes respeto cuando envejezcas. Espera indiferencia. Espera desdén abierto, porque ya no habrá necesidad de disfrazarlo de broma.
El segundo patrón devastador es la ingratitud constante. No hablo de alguien que olvida dar las gracias ocasionalmente. Hablo de personas que se acostumbran a recibir sin reconocer, que toman tu esfuerzo como obligación, que asumen tu sacrificio como algo natural. Ver la ingratitud repetida tiene un efecto corrosivo. Primero te hace sentir invisible, luego te hace dudar de tu valor, finalmente te reduce a lo que puedes ofrecer, y cuando ya no puedes ofrecer nada, desapareces de la ecuación. Ver muchas personas construyen su identidad alrededor de dar, de ser necesarios, de ser el pilar, y confunden eso con amor. Pero cuando el vínculo se sostiene solo por lo que entregas, no es un vínculo, es una transacción emocional. Y las transacciones no sobreviven cuando el proveedor se debilita. He visto padres que lo dieron todo, absolutamente todo, y terminaron pidiendo permiso para existir en la vida de sus hijos. No porque sus hijos fueran monstruos, sino porque nunca aprendieron a agradecer. Nunca aprendieron a cuidar a quien cuidaba. La ingratitud que toleras hoy se convierte en abandono mañana. Es una regla dura, pero consistente. Y luego está una de las actitudes más peligrosas de todas, el control disfrazado de cuidado. Esa persona que decide por ti porque te quiere, que opina sobre todo lo que haces por tu bien, que limita tu autonomía mientras te convence que no podías hacerlo solo. Pero el cuidado verdadero fortalece, el control debilita. El amor sano busca que crezcas. El control necesita que dependas. Cuando toleras que alguien invada constantemente tus decisiones, cuando justificas que te infantilicen, cuando aceptas que te digan que puedes y que no puedes hacer, estás renunciando lentamente a tu autonomía. Y la autonomía es lo primero que necesitas preservar cuando envejeces, pero quien controla hoy mañana decide por ti, y cuando ya no tengas fuerzas para oponerte, ese control se volverá absoluto. Ver la vejez no es cruel por naturaleza. Lo cruel es llegar a ella rodeado de personas que aprendieron a ignorarte, a usarlo, a decidir por ti. Personas que no te ven como un ser humano completo, sino como una extensión de sus necesidades. Y esto recién comienza. Hay una forma de maltrato que casi nadie reconoce como tal, porque no deja marcas visibles ni genera escenas escandalosas. Es silenciosa, persistente y profundamente desgastante. Me refiero o a la invalidación emocional. Esa actitud en la que tus sentimientos son minimizados, ridiculizados o directamente ignorados. No importa cuánto te duela algo, siempre hay alguien que te dice que exageras, que no es para tanto, que otros la pasan peor. Y con el tiempo empiezas a dudar de ti mismo. Ver la invalidación emocional no solo hiere en el momento, va más allá. Te enseña a desconfiar de tus propias percepciones. Te vuelve inseguro respecto a lo que sientes. Empiezas a preguntarte si realmente tienes derecho a estar triste, molesto o decepcionado. Y cuando llegas a la vez con ese hábito internalizado, ya no sabes cómo pedir ayuda, porque ni siquiera estás seguro de que tu dolor sea legítimo. He visto personas mayores enfermar en silencio porque aprendieron durante toda su vida que expresar malestar era molestar, que hablar de sus necesidades era egoísta, que calar era sinónimo de madurez, y cuando finalmente el cuerpo habla, cuando el cansancio emocional se vuelve insoportable, ya no queda nadie dispuesto a escuchar, no porque son crueles, sino porque durante años les enseñaste que tú no necesitabas nada. Hay una frase que se repite como un eco destructivo: siempre has sido fuerte y tú puedes. Lo que parece un elogio es en realidad una condena, porque convierte tu fortaleza en una excusa para abandonarte emocionalmente. Y cuando ya no puedes más, cuando tu energía se agota, descubres que nadie aprendió a sostenerte. Otra actitud que jamás debería ser perdonada en silencio es la lealtad de un solo lado. Esa relación en la que tú siempre estás, pero el otro aparece solo cuando le conviene. Tú escuchas, acompañas, ayudas, comprendes. Pero cuando eres tú quien necesita apoyo, siempre hay una excusa, siempre hay algo más importante, siempre estás en segundo plano. La lealtad auténtica es recíproca. No se mide en palabras, se mide en presencia. Y cuando una relación se sostiene únicamente por tu esfuerzo, no es una relación, es una carga emocional. El problema es que muchas personas confunden constancia con amor, aguante con compromiso. Creen que si se van, traicionan, cuando en realidad
Quedarse es traicionarse a sí mismas. Ver en la vejez, esta dinámica se vuelve especialmente cruel, porque cuando ya no tienes la energía para sostener vínculos desequilibrados, esos vínculos se desvanecen. No luchan por quedarse, no se adaptan, simplemente desaparecen. Y tú te quedas preguntándote en qué momento te quedaste solo, sin darte cuenta de que la soledad se había estado gestando durante años. También existe una actitud profundamente dañina que muchos toleran por miedo al conflicto, el chantaje emocional. Frases cargadas de culpa, silencios punitivos, retiradas de afecto, todo con el objetivo de controlar tu comportamiento. Te hacen sentir responsable de la felicidad ajena. Te convencen de que si dices que no, si pones un límite, si eliges cuidarte, estás dañando al otro. Este tipo de manipulación es especialmente destructiva porque apela a tu empatía, a tu deseo de ser bueno, a tu miedo a decepcionar, y poco a poco empiezas a vivir en función de evitar el enojo ajeno, incluso a costa de tu propio bienestar. Cuando llegas a la vejez con este patrón, ya no sabes dónde terminas tú y dónde empieza el otro. He conocido personas mayores que sienten culpa por enfermar, por necesitar ayuda, por no ser tan útiles como antes. Se disculpan por existir. Se disculpan por ocupar espacio. Se disculpan por necesitar descanso. Y eso no surge de la nada. Es el resultado de años de haber sido manipuladas emocionalmente. Otra actitud imperdonable es la falta de respeto sistemática a tus límites. Personas que invaden tu espacio, tu tiempo, tus decisiones, que no aceptan un no como respuesta, que insisten, presionan, desgastan. Y cuando finalmente cedes, se refuerza la idea de que tus límites son negociables. Los límites no son muros, son líneas de protección. Definen quién eres y qué estás dispuesto a tolerar. Cuando los abandonas para evitar conflictos, no ganas paz, ganas resentimiento, y ese resentimiento, acumulado durante décadas, termina manifestándose como amargura, tristeza profunda o desconexión emocional en la vejez. Hay algo que pocos se atreven a decir en voz alta. Muchas personas mayores no están tristes por envejecer, están tristes por todo lo que permitieron, por todo lo que calaron, por todas las veces que se abandonaron a sí mismas para ser aceptadas. Ver y luego está el desinterés progresivo, no el abandono repentino, sino el gradual. Primero dejan de preguntarte cómo estás, luego dejan de incluirte en decisiones, después hablan por ti. Finalmente, hablan de ti como si no estuvieras presente. Y si no aprendiste a poner límites antes, este proceso se vuelve casi inevitable. Pero el desinterés no surge de la noche a la mañana. Es el resultado de una relación donde tu voz fue perdiendo peso, donde tus opiniones dejaron de importar, donde tu presencia se volvió decorativa. Y lo más doloroso es que muchas personas aceptan esto como algo normal, como parte natural del envejecimiento, pero no lo es. La edad no ti, quita valor. Lo que te lo quita es haber enseñado a otros que podían tratarte sin consideración. La vejez solo revela lo que ya estaba allí. Existe una idea peligrosa que circula socialmente, que envejecer implica volverse invisible. Pero la invisibilidad no es consecuencia de los años, sino de la falta de límites, de la ausencia de amor propio, de la costumbre de priorizar siempre a los demás. Pero cuando no corriges estas actitudes a tiempo, cuando las perdonas una y otra vez, construís una vejez frágil, dependiente, emocionalmente desprotegida, no porque seas débil, sino porque te enseñaron a hacerlo. Y aquí viene una verdad incómoda. Nadie te debe respeto si tú no lo exiges. Nadie protege tu dignidad si tú mismo la entregas. El amor que no incluye respeto no es amor, es apego. Y el apego en la vejez se convierte en una jaula. Todavía queda mucho por decir, porque no todas las ideas vienen de los demás. Algunas nacen de la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos. Hay un tipo de traición que rara vez se reconoce como tal, porque no proviene de otros, sino de uno mismo. Es silenciosa, constante y socialmente aplaudida. Se llama autoabandono. Ocurre cuando te acostumbras a dejarte para después, cuando tus necesidades siempre son secundarias, cuando tu bienestar depende de que los demás estén bien, y con el tiempo este patrón se vuelve tan normal que ya no lo cuestionas. Pero el autoabandono no empieza en la vejez. Empieza mucho antes, cuando aprendes que ser querido implica sacrificarse,
cuando descubres que decir sí te mantiene cerca de los demás aunque te aleje de ti mismo, cada vez que ignoras una incomodidad, una tristeza, una señal interna que te pide parar, refuerzas la idea de que tú no eres prioridad, y esa idea, repetida durante décadas, se convierte en identidad. Muchas personas llegan a los últimos años de su vida sin saber realmente quiénes son, qué desean o qué necesitan. No porque no tengan deseos, sino porque nunca se permitieron escucharlos. Vivieron para cumplir expectativas ajenas, para sostener roles, para mantener la armonía. Y cuando esos roles desaparecen, cuando los hijos crecen, cuando el trabajo termina, queda un vacío difícil de nombrar. La vejez no crea ese vacío, lo revela. Hay un miedo profundamente arraigado que alimenta este autoabandono, el miedo a la soledad, no a estar solo físicamente, sino a ser dejado de lado, olvidado, reemplazado. Ese miedo empuja a muchas personas a aceptar relaciones dañinas, actitudes irrespetuosas y dinámicas humilantes, porque creen que algo, aunque duela, es mejor que nada, pero la soledad no siempre está afuera. A veces habita en relaciones donde no puedes ser tú mismo, donde te censuras, donde caminas con cuidado para no incomodar, donde tu presencia es tolerada, pero no celebrada. Esa forma de soledad es mucho más devastadora que estar solo. He visto personas rodeadas de gente sentirse profundamente solas, y he visto personas solas sentirse en paz consigo mismas. La diferencia no está en la cantidad de vínculos, sino en la calidad de la relación que tienes contigo. Otro error silencioso que se arrastra hasta la vejez es la renuncia progresiva a la propia autoridad personal. Autoridad no significa control sobre otros, sino control sobre tu vida. Significa sentir que tus decisiones tienen peso, que tu voz importa, que puedes elegir, incluso cuando elegir. Incomoda ver cuando durante años delegas tus decisiones para evitar conflictos, cuando permites que otros opinen sobre aspectos íntimos de tu vida, cuando pides permiso para ser quien eres, vas perdiendo esa autoridad. Y cuando envejeces, esa pérdida se hace evidente, ya no decides, te adaptas, ya no eliges, aceptas. Muchas personas mayores no sienten tristeza por la edad, sino por la sensación de irrelevancia, por sentir que ya no cuentan. Pero esa sensación no aparece de repente, es el resultado de haber cedido terreno durante demasiado tiempo. También está el hábito de justificar lo injustificable, de explicar el maltrato ajeno con historias de vida, traumas, cansancio o estrés. Aunque la empatía es una cualidad valiosa, cuando se convierte en una excusa para tolerar daño, se transforma en una trampa. Comprender no implica permitir. Ver cada vez que justificas una falta de respeto, estás enviando un mensaje claro: esto es aceptable. Y el comportamiento humano funciona con límites. Donde no hay límites hay abuso. No siempre evidente, pero constante. En la vejez, esta dinámica se vuelve especialmente dolorosa porque la capacidad de defenderse disminuye, no solo físicamente, sino emocionalmente. El cansancio acumulado pesa, la energía para confrontar se reduce, y lo que antes podías soportar ahora te desborda. Hay algo profundamente injusto en ver a personas mayores pedir perdón por ser una carga, por necesitar ayuda, por no ser tan rápidas, tan productivas, tan eficientes como antes. Esa culpa no es natural, es aprendida. Se forma cuando durante años tu valor estuvo condicionado a lo que haces por los demás, cuando tu identidad se construyó alrededor de ser útil en vejez. Ser se siente como desaparecer, porque el sistema que te sostuvo deja de funcionar. Y si no has construido una relación sólida contigo mismo, el golpe es devastador. Recuperar la autoridad personal no es fácil, pero es posible. Empieza por pequeñas decisiones, por decir no cuando algo no te hace bien, por permitirte incomodar a otros para no seguir incomodándote tú, por reconocer que tu bienestar no es negociable. Pero la vejez no debería ser una etapa de resignación, sino de autenticidad. Pero para eso necesitas haber practicado esa autenticidad antes. Necesitas haber aprendido a poner límites sin culpa, a priorizarte sin sentirte egoísta, a reconocer tu valor más allá de lo que das. Existe una idea equivocada de que el respeto se pierde con los años. En realidad, el respeto se pierde cuando tú dejas de respetarte, cuando toleras actitudes que te minimizan,
cuando calas para no molestar, cuando te haces pequeño para que otros se sientan grandes. Pero la dignidad no envejece. Lo que envejece es el cuerpo. La dignidad se construye y se defiende. Cada límite que pones, cada vez que te eliges, cada vez que dices esto no, estás invirtiendo en una vejez más libre. No se trata de volverte duro, frío o distante. Se trata de volverte claro, de saber que aceptas y que no, de dejar de vivir desde el miedo y empezar a vivir desde el respeto propio. Y aunque suene incómodo, hay una verdad que libera. Algunas personas solo te respetan cuando te respetas tú, no antes. Todavía queda una parte esencial por explorar, porque el cambio no solo implica dejar de tolerar ciertas actitudes, sino aprender a relacionarte de otra forma con el paso del tiempo y con tu propia finitud. Hay un momento en la vida en el que ya no se trata de agradar, convencer o demostrar nada. Un momento en el que la energía se vuelve más valiosa que la aprobación. Ese momento para muchos llega tarde, pero cuando llega trae consigo una claridad que puede ser profundamente liberadora. La vejez, cuando no está contaminada por el miedo, puede convertirse en una etapa de lucidez brutal. Aceptar el paso del tiempo no significa resignarse a la humillación. No significa aceptar migajas emocionales, ni tolerar el desinterés, ni agradecer lo mínimo como si fuera un favor. Significa entender que tu valor no disminuye con los años, sino que cambia de forma. Ya no se mide por lo que produces, sino por lo que eres. Y quien no puede verte desde ahí no merece tener acceso a tu intimidad emocional. Uno de los grandes errores es creer que, por envejecer, debes adaptarte a cualquier trato, que debes calar más, exigir menos, agradecer todo. Pero la verdadera madurez no consiste en volverte invisible, sino en volverte selectivo, en elegir con cuidado a quién le das tu tiempo, tu escucha y tu presencia, porque no todos saben cuidar lo que tocan. La vejez se